más puntual imposible. ¿Viste? Y debo decir que la señorita se mueve en micro. Así que mirá vos la puntualidad y la forma de poder llegar a tiempo. Así que gracias. La tenemos aquí en el estudio a esta joven licenciada en artes audiovisuales, que hace un ratito estábamos hablando de los sueños, de por qué dejarlos a los sueños de un costado y por qué no seguirlos. ¿Qué nos impide? A veces el trabajo, algunas obligaciones, algunos compromisos, pero también, ¿por qué no seguir esos sueños y poder alcanzarlos? Esta joven, licenciada de la facultad, miren cuántas cosas, cuántos temas hoy para hablar, ¿no? De la facultad de nuestra ciudad, de la ciudad de La Plata, nos ha venido a visitar porque hay un proyecto que nos va a contar ahora. Te damos la bienvenida, Abril. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estoy acá disfrutando de este espacio tan lindo. Ya he estado también en otras radios hablando del proyecto, que es un proyecto que surge a principios del año pasado, en abril. Una compañera me lo plantea, que es Rocío Finochetto, con quien dirigí. Ella es la directora, yo hice la dirección de actores, y me planteó esta idea de hacer algo acerca de la adolescencia de los chicos que fueron a Malvinas. Y yo cuando me sumé al proyecto al principio de año, ya encaré directamente el guión. Así que nada, fue un proceso muy lindo desde un principio, empezar a escribir, a investigar. Yo nunca había hecho nada de época, así que para mí fue un gran desafío, la verdad. Porque era investigar sobre una época que está bastante alejada a mí, pero Claro. por suerte hay muchísima información, muchísimos relatos. Me reuní con un excombatiente también que se llama Sergio Rotundo, que también me compartió cómo había sido su experiencia, y una de las cosas que más le sorprendía a él era estar investigando sobre cómo había sido su adolescencia y no cómo había sido la experiencia de guerra o el Claro. posguerra. Y eso a mí también como que me dio más impulso a la hora de crear este guión. Así que, bueno, eso, fue un sueño hecho realidad, la verdad. Ahora estar viendo cómo se proyecta la tesis, la estoy proyectando en escuelas también, he hecho como un circuito ahí de mandarles el material, y hay algunas escuelas que me han invitado a charlar, y eso ha sido precioso, porque es encontrarse con los chicos, con las chicas, y que hablen de qué les parece, de una época que no vivieron, que están alejados de vivir una situación como esa. La verdad es que han sido experiencias muy lindas, y yo siempre les digo que para mí eso es un sueño hecho realidad. Estar viendo cómo lo recibe el público al cual yo lo dirigí, porque está dirigido a un público joven, la tesis. Eso ha sido un sueño hecho realidad. Así que bueno, muy contenta. Sí, vos decías que no habías vivido esa época, pero claro, porque sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 24 años. Claro, sos muy jovencita. Sí podemos nosotros quizás de este lado, con esta edad, decirte cómo la vivimos también, ¿no? A esa época de diferentes lugares, porque vos ¿de dónde sos, Ro? ¿Sos de acá? De La Plata, De sí, La La Plata. Plata. Bueno, ves, ella en una ciudad tan grande y yo en un pueblo. Y esas experiencias que ibas juntando seguramente hicieron que vos hicieras ese guión. Pero mi pregunta era la siguiente. ¿Por qué se decidió, qué es lo que las impulsó tanto a tu compañera, como recién nombraste, como a vos, de decir, vamos por este tema, este es el tema que queremos elegir? ¿Algo en la historia en vos hizo sonar eso? ¿Te identificaste en algún momento con la edad de ellos? Sí, también una de las cosas que fue como un impulso, que ella también me lo comentó en un principio, fue esto de cantar una canción en el Mundial que hice por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, Uh-huh. que la cantaban muchísimas personas jóvenes, y que al mismo tiempo pensábamos como hay muchas cosas que se nos están yendo de las manos, y hay muchas cosas que por ahí recordamos solo el 2 de abril, o de cuando tuvimos alguna experiencia de un excombatiente que vino a visitar nuestra escuela y a contarnos cómo fue su historia.
Y después como que todo queda ahí, por ahí se comparte algo en redes sociales, pero todo sigue quedando ahí. Entonces, generalmente cuentan la historia en la guerra. claro. Nunca claro. de la manera que vos lo tomaste, de la óptica que vos tomaste de cómo contar ese muchacho de 17, 18 años. Sí, sí, total. Y bueno, y eso fue muy lindo también conectar nuevamente como con la adolescencia, investigar cómo es, no sé, el contacto que tienen entre los chicos, cómo se hablan entre ellos, qué temáticas abordan entre ellos, más que nada en grupos masculinos, jóvenes. Yo soy scout también, entonces Claro. fue investigar, pero al mismo tiempo prestar como mucha más atención a un campo que ya tenía frente a mí. Entonces fue muy lindo como construirlo desde ese lado. Pero sí, la motivación fue esa en un principio, y yo a medida que fui escribiendo el guión también iba como pensando en, bueno, yo tengo 24 años, pero alguien que es más joven que yo o alguien que tiene la misma edad que yo, por ahí hay muchas cosas que también se les están escapando de las manos. Entonces, ¿por qué no llevarlo al ámbito audiovisual con algo tan breve? Porque es un cortometraje. Y ahí, Sí, eso, perdón, Abril, que te interrumpa. Sí. Iba a comentar que casualmente estamos nosotros saliendo en YouTube, en el canal de YouTube de la radio, y están pasando imágenes, la tenés ahí de ese costado. Ay. Están pasando el monitor, están pasando imágenes mientras vos hablabas de este corto que se llama Campos de Agua, ¿verdad? Campo de agua. Sí. Campo de agua, y lo que pasamos también son imágenes de lo que vos me decías que era como el backstage. El backstage, sí. ¿no? Algo así, Detrás de escena. Detrás de escena, que estaba muy bueno, para no quemarte, viste, no me queme, viste, no quemarte el corto, pero como para que también la gente que nos está escuchando, si quieren ir un cachito al canal y ver también las imágenes que estamos pasando de lo que vos estás comentando. Sí, total. Sí, envié estas imágenes también como para que vean. Yo creo que es a veces muy difícil dimensionar todo lo que hay detrás de una producción audiovisual. Uh-huh. Todo el trabajo que hay. Por ahí vos ves un recorte de la puesta en escena, pero detrás hay 3 luces. Claro. Hay gente que está laburando, bueno, acá hay una de mis amigas que se llama Ela Peralta, que hizo la dirección de arte, entonces se preocupaba por la escenografía, ahí estaba colgando los pósters de la época, como fue un trabajo también bastante grande en cuanto al arte. El equipo también. Sí, el equipo, y fuimos alrededor de 22 personas, y eso no se ve generalmente, claro. En los títulos aparece reflejado. ¿Y el corto cuánto es la duración que tiene? 22 minutos. Para esos 22 minutos seguramente ustedes trabajaron muchísimas horas, porque para eso también, ¿viste? Cuando, mirá, qué cortito, pero son muchísimas horas con muchísimas personas y en diferentes horarios. Sí, total. Fue cuando ya empezamos a tener como las fechas más o menos claras, porque teníamos una instancia de evaluación en noviembre con la cátedra, que fue la cátedra de taller de tesis, ya dijimos, bueno, tenemos que grabar en octubre, claro. O un poco antes, y estaba el fin de largo del 11, 12 y 13 de octubre, y pusimos el rodaje ese día, y fue coordinar con todas las personas que estuvieron en el equipo, pero también con los actores, con la actriz. Fue un trabajo bastante grande, y un desafío hacerlo también en 2 días. Fueron jornadas largas, generalmente suelen llevar más tiempo, pero bueno, por una cuestión de presupuesto que teníamos también, lo hicimos en 2 días y arrancábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 9 de la noche. Y es un ritmo que no, o sea, no parás, claro, parás solamente para comer y seguís. También tenés a una persona que es la asistente de dirección, que fue Gaby Figueroa, que ella nos decía, bueno, chicos, tenemos este tiempo para comer, este tiempo para hacer este plano, hay que tirar esto. En cine está todo como muy organizado justamente para no perder el tiempo. Y bueno, y el resultado fue precioso. Yo lo veo y aún así es como que todavía no caes de de lo que has hecho. De que todo llevó un año, pero también fue un año que nos sirvió mucho, no solo a mí para construir el guión, sino también para ensayar, para ir armando un equipo, ir recaudando plata, como un montón de cosas que se van dando en la preproducción, y que después cuando ves el resultado decís, qué hermoso. Que valió la pena, ¿no? Sí, que valió la pena, total. Y que también ese es el resultado de todos esos años que vos estuviste estudiando y que lo pudiste plasmar en algo que sí, esto es ser
licenciada en artes audiovisuales. Sí, total. Y es una instancia en la que pones en juego todo lo que aprendiste. Claro. Y un poco, bueno, la cátedra tiene unas instancias de trabajos prácticos que vos vas, no sé, grabando de a 2 escenas y demás. Justo ahora estoy participando de otra tesis que me convocaron. Y vas como con un ritmo, sí, probando cosas, a ver qué funciona del guión, qué no, qué funciona del arte, qué no. En cuanto a cámara también. Claro. Y una vez que llegás ya a las instancias finales, como que decís, claro, yo estuve poniendo en juego todo esto y tenés mucha seguridad a la hora de que te evalúen. Yo, el día que fui evaluada por última vez, que fue el 6 de noviembre, yo ya sabía que iba a aprobar. O sea, que iba y que iba a estar aprobada. Pero por esto mismo, porque el acompañamiento que se da y la seguridad que vos vas tomando en el camino por todo el conocimiento que vas teniendo, como que te va armando de alguna forma. Tal cual. No, y además, perdón, sí, no decirlo. Perdón. No, pensaba, digo, ¿qué desafío habrás enfrentado, no, para dirigir actores en un proyecto con una temática tan sensible y compleja? Sí, total. Y a mí me gusta muchísimo escribir desde la sensibilidad. Por eso. Es algo que me fascina y de hecho cuando he intentado escribir por ahí de otras cuestiones, como que siempre termino yendo por el lado sensible o el lado emocional, como que trabajo mucho lo que es la psicología de los personajes y demás, me fascina. Y para esto lo que hice fue como un cuadro con todos los personajes que aparecían, con su prehistoria, con su personalidad, cómo se relacionan con la familia, claro. como todo. Y si bien eso no aparece después en el corto, a mí me sirvió mucho a la hora de dirigir, porque los chicos me decían, che, ¿y esto por qué lo hice así? Claro, para y yo ya la sabía. impronta de cada personaje. Claro, y yo ya sabía por dónde, o sea, por qué decía eso Claro. mi personaje, porque había como trabajado todo eso. Pero sí, fue muy lindo. Fue obviamente un desafío también investigar cómo hablaban en esa época Totalmente. y estar muy atenta a si a los chicos por ahí se les escapaba, no sé, un piba o no sé, Claro. ni idea. Chabón, que son, por ejemplo. Claro, que son muletillas, Claro, viste, de claro, ahora. Que son de otra época. Claro, y es decirle, no. Claro, Teníamos tal que cual. retomar o decir, bueno, esto se corta. Está muy bueno también todo esto que seguramente investigaste, porque vos misma estás diciendo, ¿no? Hasta la forma de hablar, de moverse, de vestirse, por supuesto, Sí, total. ¿no? Porque era otra época, en los 80. Pero también, digo, el mensaje que vos como joven de 24 años, que traes a través de ese corto y que vas a ir dejando, porque este corto, como estuviste mencionando, lo has llevado a las escuelas, que la historia de nuestro país también sea contada por alguien que hoy tiene 24 años, pero que se interesa por saber qué pasó en aquella época con aquellos chicos de 18. Que tus 18 quizás fueron muy diferentes a esa época de los Total. 17, 18 años, y que está bueno que se cuente de qué manera ellos fueron a defender nuestra patria, y que da la casualidad que en estos últimos días otra vez se está viendo el tema del servicio militar. Sí. Entonces, me parece, se me hace piel de gallina porque uno de mis hermanos fue uno de los últimos que hizo el servicio militar aquí en Citibel, fue que le firmaron la libreta en los últimos tiempos. Y digo, qué bueno que está esto para saber la historia contada de diferentes maneras, para que los jóvenes que hoy creen en otra historia, sepan que hay jóvenes también de la misma edad que están investigando por la verdad, ¿no? Sí, por total. esa realidad que se vivió y no es la que cuentan, la que quieren contar. Y eso está buenísimo, Abril. Sí. Sabés Sí. que yo tengo un tío que en aquel momento tenía 17 años y estuvo en Malvinas y quedó ahí. Así que cuando vos me dijiste me quedé... Claro, porque, ¿entendés? Son muchas historias que, como vos decís, toca la piel, toca el hueso, pero es la historia que nosotros vivimos. Y es la historia que vos, a través de este documental, no contás qué pasó en la guerra, porque lo que pasó en la guerra lamentablemente lo vimos, Sí. porque algunos lo vimos directamente. Y otros, sí, y otros quizás lo vivieron porque le contaron, pero qué bueno de saber de esos pibes que se fueron de su casa con una ilusión
y que en realidad era otro lo que le estaban diciendo. Sí, Ro, no sé qué querías decirle. Perdón. No, no. Me quedé en esto de que vos, ¿cómo crees que el arte puede influir en la gente, ¿no? En lo que fue el arte, ¿cómo puede ayudar a procesar, a reflexionar sobre lo que vivió un veterano de guerra? Bueno, todo el tiempo estamos consumiendo arte. Esto mismo, el hecho de estar saliendo en YouTube, por ejemplo, también es una forma de consumir arte porque estamos hablando de un ámbito audiovisual. Yo creo que es importantísimo que la gente entienda que todo el arte que se hace acá, que es tan bombardeado, por ejemplo, el cine nacional, porque dicen, no, pero esto, ¿qué le va a interesar a una persona de afuera? En Estados Unidos ya van, no sé, por la película número 100 de una guerra, ¿entendés? Y se replica en todo el mundo. ¿Pero por qué también? Porque hay un país que está orgulloso de que haya, no sé, Claro, por ejemplo... que respalda. Claro, que respalda. A esa industria. Claro, a esa industria. Y acá no tenemos ese apoyo. No, al contrario, lo tenemos en apoyos afuera, por ejemplo, España, Claro. que están siendo reconocidos en diferentes festivales, los documentales, las Total. películas. Entonces, la gente, por ejemplo, todo esto que pasó con el Eternauta, que incluso el protagonista era un excombatiente, también como que llamó mucho la atención a la gente, no solo porque fue una mega producción y salió increíble, sino también por cómo se replicó en otros países. Claro. Entonces ahí te das cuenta, a la gente le interesa también la historia argentina, pero también le interesa la historia argentina porque hay un país que detrás dice, miren este producto que hicimos, es increíble, ¿no? Entonces va por ese lado, como está en la preocupación, obviamente, de generar un contenido que sea representativo, realmente. No nos va a servir de nada nunca copiar fórmulas externas con algo que no nos pasó a nosotros. Que no nos pasó a nosotros, claro. Bueno, muy inteligente, vos, ya que lo sacaste el Eternauta, muy inteligente estuvo el que hizo la adaptación de sacar la historia original, pero adaptarla a alguien que fue en otra época, como lo es un sobreviviente, ¿no? De Malvinas. Total. Y ahí contar la historia de real de los 70 y pico, pero también llevarla a los 80, de cómo se fue transgiversando y la fórmula de no te salvas solo. Eso, importantísimo. Importantísimo. ¿Entendés? Sí. Bueno, y esto que vos haces también es así. De hecho, el corto hubo un gen que estuvo ahí en el corazón, digamos, que era esto que a mí me interesaba como de mostrar desde el guión y a través de la fotografía que los momentos en los que el protagonista estaba acompañado eran momentos de calidez, que de hecho en el corto se ve como que se tiñe todo de un color más cálido. Porque era lo más importante para ellos en ese momento también, tener el apoyo de su familia, el apoyo de sus amigos, saber que no estaban solos y que estaban a punto de enfrentarse a lo peor del ser humano. Pero eso también es importante, como ver el mensaje que dejás, más allá de hablar de la historia, que me parece importantísimo, también ser muy cuidadoso con lo que estás dejando. El hecho de que sea una frase que se repita tanto hoy en día, de nadie se salva solo, o lo viejo sirve también, claro, me parece precioso, porque habla de cómo trasciende ese lenguaje audiovisual. Claro, y además las frases que no solamente se utiliza, por ejemplo, lo viejo sirve no solamente para un auto, sino que también se está como revalorizando a las personas grandes, ¿entendés? Total. En todos los ámbitos. Y esto que vos estás dejando, yo lo estuve viendo al audiovisual, y me encantó esto de los colores que vos me lo mencionaste, que decía, mirá vos cómo fue buscando el color de la agresividad en algún momento, de la tristeza, pero también de eso, ¿no? De la tranquilidad. Le fuiste buscando el color. Como también el tema de la ropa, estuve viendo. Sí. El tema de la ropa también, como que la imagen va diciendo cosas a través de la ropa y de los diferentes sectores que vos haces como tomas. A la orilla del río, a la orilla sí, que están sentados, ¿no? Sí. Como que algo está diciendo eso. Y eso está bueno porque el mensaje audiovisualmente lo estás dando. Sí, sí, total. Bueno, esa es una de mis escenas favoritas, que están el protagonista con su mejor amigo sentado frente al río, porque ahí se da algo muy lindo de ellos compartir
como una conversación desde su alma, como decir, me está pasando esto. Que para mí era central esa escena, porque yo pensaba o veía a los chicos cómo se comunican hoy en día y es más tipo joda, quizás no van tanto a lo que les pasa a nivel sentimental, a lo profundo. Y esa escena para mí era importantísima, que se viera eso, que estuviera como, que vos lo pudieras tocar. La conexión que hay entre ellos dos. La conexión entre ellos dos. Y es una de mis escenas favoritas hoy en día porque, no sé, yo la veo y realmente me pongo muy sensible también, porque digo, esto también, la amistad es una de las formas de amar más puras que existen. Y eso también quedó demostrado, no solo en el corto, sino también en ellos, en el compañerismo que tienen hoy en día los excombatientes. No sé, Sergio, que es este hombre con el que investigué, me decía, como nos juntamos, nos recordamos entre nosotros, y sigue estando como esa sensación de familia. De ser familia. De cuidarnos. De hermandad. De hermandad, claro. Pasaron muchas cosas, no solo en la guerra, sino en el posguerra, en los juicios. Han pasado un montón de cosas y traerlo a través del audiovisual es importantísimo. La otra vez estuve viendo también algunos documentales, Las voces del silencio, Thelma, el soldado y el cine, que tienen formas de abordarlo desde las entrevistas y demás, que vos te vas quedando con también otros fragmentos de la historia y vas construyendo como con solidez algo. Operación Chocolate también la vi. Operación Chocolate la vi. De hecho, cuando se proyectó el corto por primera vez en Casa Chicha, se proyectó con Operación Chocolate y estuvo el director también. Carlos Castro, sí, increíble documental. Y él Tengo también. el honor de ser su amiga. Qué bien. Nos conocemos de chiquitos. Mirá. Sí. No, en realidad él me conoce más chiquito porque yo soy más grande que él, por supuesto. No, sí, tremendo. Es un director de la hostia. No, sí, yo no lo conocía y cuando vi eso dije, wow, porque es muy difícil abordar documentales, hacer un ritmo, viste, como acelerado, que te lleve, e ir metiéndote en la historia, es difícil a veces. Y para mí lo superó altamente, la verdad. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, Abril, y esto de que entras en el ciclo, ¿cómo fue que te invitaron a este ciclo de la memoria acá en Malvinas? Nos habló Nicolás, que es quien organiza el ciclo de memoria externa. Él trabaja generalmente como con cortos de estudiantes avanzados o de graduados, y nos habló y yo enseguida le respondí, le dije sí, obviamente. Ahí me tenés en la primera silla. Por supuesto. También se va a proyectar junto con otros cortos, creo que son 3 cortos más también. Y bueno, el martes a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Plaza Malvinas, que es el Ecoselect, ahí está el Ecoselect. Tal cual. Ahí se va a estar proyectando la tesis, así que por supuesto están invitadas. Sí, yo te prometí que iba a ir, así que me encantan todas estas cosas así culturales, y además para apoyarlos a ustedes, ahí vamos a estar. Es la forma de exhibir que tenemos hoy en día también, como ir de ciclo en ciclo o, no sé, presentarlo en festivales. Sí, de difundir también lo que es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio de historia. Eso también ayuda a todos aquellos, como yo te decía ahí al comienzo, a todos aquellos que quizás le han contado una parte de la historia, quizás no han leído nunca o no han visto una película, porque viste que muchos jóvenes pasa con eso. Yo, por ejemplo, he tenido contacto con algunos que otros adolescentes y te dicen, sí, la guerra de Malvinas, como si nada, ¿entendés? Y sí, porque como si la tomaran una guerra más en el mundo o en el país. Sí. Y está bueno que, te digo, insisto, en que jóvenes como vos tomen esa otra óptica de la mirada de qué pasaba con ese chico que no sabía qué era ser soldado. Claro, a qué se estaba enfrentando. ¿A qué se estaba enfrentando? Obligadamente. Sí, no, obligadamente. Totalmente. Bueno, el otro día fui a la radio del bachillerato, que está en Radio Universidad, que se llama Septiembre el programa, y fui con 2 chicas que habían visto el corto también, que me habían invitado a hablar la escuela, y ellas fueron como para contar cómo había sido su experiencia, habían contado que habían llorado también, y una de las preguntas fue, ¿ustedes creen que les sirve que narrativas así sean abordadas desde adolescencias?
Y ellas dijeron sí, totalmente. O sea, es una de las cosas que más nos sirve, porque de repente nos vemos como representados de alguna forma y nos llega mucho más ese contenido. Y una de ellas contaba que ella tenía un hermano que quería ser militar y a mí me encantaría mostrarle este corto también para que él pueda ver como la otra cara de lo que quizás él está viendo con tanta epicidad, Claro. porque es eso lo que trae el corto también, como abordarlo desde un lado más cotidiano y no desde la típica epicidad que se aborda la guerra generalmente, ¿no? Ellos siempre, los excombatientes siempre dicen que héroes fueron los que quedaron allá. Pero siempre que se ha abordado quizás a la guerra también se lo hace desde ese lado como de, bueno, héroes son todos. Pero ellos creo que también hacen foco en eso para que se vea ese lado humano, de que eran pibes los que estaban yendo a combatir. Tal cual. Y, perdón, ¿y vos qué esperás? ¿Qué mensaje o emoción esperás del público cuando vean Campos de Agua? A mí me pasa que ¿Qué es lo yo, que...? sí, cuando los veo quizás llorar, Sí. me genera algo como, wow, estoy generando esto. Con los chicos me pasa mucho de verlos llorar. Y eso para mí también es importante, por más que siempre esté asociado como el llanto a algo feo. Eso significa que les está llegando algo Totalmente. que está atravesando la pantalla. Y eso a mí me parece muy lindo, porque de repente un relato del cual están tan alejados en tiempo, les llega de esa forma y de alguna manera a mí me encanta eso. Y Que se les quede sienten algo. parte. Que Claro. les queda algo, Claro. sí, que se sientan parte, que vayan a sus casas y digan, hoy vi un corto de Malvinas, mamá lloré. Claro. Como esas cuestiones me parecen importantísimos. Son tan duros también los adolescentes. Yo tengo un Sí. hermano de 14 y es durísimo. Claro. Durísimo. Y por ahí ablandarlos de esa forma yo creo que es muy lindo. Pero sí, esta emocionalidad como... Ya de sembrarle la duda Sí, y de que quizás no hoy que vean el corto, pero sí mañana o pasado que pregunten o que vayan a no sé, agarrar un libro, un libro no, porque viste que los adolescentes No generalmente agarran. no lo hacen, pero sí algún canal de YouTube o algo de eso que se interesen, ya del solo hecho de que le sembraste la duda y una lágrima cayó, es que ahí ya dejaste ese mensaje. Algo se plantó. Sí, Sí. tal cual, tal cual. sí, totalmente. Abril, la verdad que nosotros estamos orgullosos de personitas así como vos, de que además de hacer esto, de realizar este corto, estés pensando también en la historia de nuestro país, pero de que tus sueños sigan avanzando, porque esto recién empieza. Total. Así que a no bajar los brazos, vamos a estar ahí apoyándote y seguramente vas a lograr muchísimo más de lo que estás logrando. Muchísimas gracias. Por favor. Felicitaciones. Felicidades. Felicitaciones y lo mejor. Gracias. Lo mejor. Saluditos, Bueno, ¿querés mandar a alguien? ¿Alguien está escuchando especialmente? Mi familia seguramente está escuchando, Bien. se lo pasé a amigas, amigos. También a Valentina Lanciotti, que es una amiga que cumple años mañana y fue la que sacó las fotos del detrás de escena. Ah, Así que bien. bueno, a ella le mando un gran saludo. Y bueno, a ellos más que nada, de todas las personas que estén escuchando y que también están súper invitadas a ver el corto el El martes martes. a las 8 de la noche en el ciclo Memoria Externa. Hay que sacar la entrada previa, hay que ir ahí. Entrada gratuita. Gratuita, ahí está, ¿ves? Eso sí. hay que aclararlo. Sí, total, importantísimo. Importantísimo. Hay 60 lugares, tengo entendido, así que traten de ir con tiempo, así no se quedan afuera Claro. de la proyección. Pero bueno, eso. Pero bueno, también eso, si hay gente que se queda afuera, lamentablemente, cuando llega y no hay lugar, también va a dar pie a que haya una segunda Por supuesto. proyección, a una segunda fecha, entonces eso va a dar lugar. Por supuesto. Hay mensajes por YouTube. Bueno, a ver que, mira, ya llegaron mensajes por YouTube. Vamos a ver si Susana los puede leer. Si, me lo pasaste a mí, ¿no? Bien. A ver, ¿qué dicen? Mensajes que llegaron en YouTube. Gabriel, Nociti, qué buena temática. Estaría bueno que hicieran una película de ese corto.
Mi tío. Qué grande Está bien. tío. Un beso. Orgulloso el tío Un Gabriel. beso, muchas gracias. por Gracias, estar Gabriel. escuchando, Después tío. que se vaya tu sobrina, seguí quedándote con nosotros hoy, el supuesto. lunes, el miércoles, porque tenemos muchas propuestas para hacerte. Gracias, Gabriel. Gracias por también sentirse orgulloso Sí, de la hermoso. sobrina. Qué lindo que que la lo digo familia así. acompañe. Sí. Total. Robertina, hola, Robert. Dice, vamos, Susi, dice. Ay, Robert. Apoyo. Sí, es un apoyo que me hace. Robertina y Clara, que todas las mañanas están a las 7 de la mañana. Yo siempre digo eso. Admiro que estén a las 7 de la mañana acá, muy fresquitas, haciendo radio. Así que caídas del catre ahí. Ellos sí que se caen del catre para venir acá al micrófono. Sí. Agustín está hablando porque claro, no está, no sale al aire lo que dice Agustín, nuestro operador, que le mandes un saludo a Nicolás Urqui. Sí. Sí, un saludo. Él nos dio una mano con el sonido. Un genio, la verdad. Así que sí, un saludo para Se él. portó bien, te hizo quedar bien, Agustín, ¿viste? Bueno, Abril, muchísimas gracias. Estás invitada para cuando vos quieras a venir a Encantadísima. comentarnos, a ver cómo te fue, si querés después hacer alguna otra difusión por este corto en algún otro lado, que seguramente va a andar por todos lados, así Total. que tenés un lugarcito acá en Piedra Libre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por el espacio. Es importantísimo, la verdad, que a la hora de difundir se den este tipo de espacios. Así que gracias. La verdad que personitas así como vos y personas que vienen luchándola por contar nuestra historia, nuestra cultura y para recibirse y para cumplir los sueños, es un honor que estén ahí sentados. Totalmente. Ro, ¿qué te parece si nos vamos a un corte después de disfrutar esta charla divina? Vamos a estar ahí